la presencia del libro, se publica. Este libro acompañó una exposición en el Museo de la Ciudad de México, aquí a unas cuantas cuadras, hace unos 3 años, ¿verdad? Y yo les quiero contar, para entrar en la cultura del Güero Ramos, un poco de historia anecdótica sobre el libro y la pintura. La exposición que tuvimos en el Museo de la Ciudad fue un poco antes de la pandemia. No, fue después, justo terminando la pandemia. Yo había pensado, estoy como director del museo, había pensado en un momento en la programación de las exposiciones que cada año acompañáramos la Feria del Libro del Zócalo, hermana paralela de esta feria, con una exposición de pintura, donde el libro tuviera una gran importancia. Esto lo pensé antes de la pandemia. Yo, aparte de ser escritor y de dirigir el Museo de la Ciudad de México, he sido editor durante muchos años, editor de libros y de revistas, y siempre me ha interesado mucho la relación con el libro de los lectores y del mundo cultural. No podríamos entender lo que somos sin el libro. No lo digo porque estemos en una feria y en un recinto universitario, sino la cultura, la que vivimos nosotros, está basada en el libro. Entonces yo creo que esta idea de acompañar la Feria del Libro del Zócalo con una exposición donde el libro tuviera un protagonismo, fueran pintores que dibujaban, pintaban, retrataban, ponían libros en sus imágenes. Esto tenía un antecedente muy llamativo, que es que una amiga hace 12 o 15 años me había traído de Francia un catálogo de libros del Museo del Louvre, donde Peter Greenaway, el director de cine de La Panza del Arquitecto, había sido invitado a organizar una exposición con el acervo del Museo del Louvre. Y él se le había ocurrido exhibir cuadros donde siempre hubiera un libro y ver cómo aparecía el libro en las imágenes del Renacimiento, del Barroco, de la Edad Media, del siglo XIX, de las vanguardias de principios del siglo XX. Una exposición que tuvo mucho éxito, yo la exposición no la pude ver, pero el libro me entusiasmó y dije, alguna vez podré tratar de hacer una exposición semejante del libro en la cultura mexicana. Hasta ahora no he podido, pero pude hacer la del Güero Ramos, que responde a esta misma idea, y que tuvo que ver con que un amigo mutuo, José Ignacio Aldama, que tendría que acompañarnos acá, pero un sobrino tuvo la mala idea de casarse, y entonces él tenía que ir a la boda en Mérida, y pues ni modo, nos dejó aquí al Güero y a mí. Dealer, galerista, crítico de arte, lo conocí por mi trabajo en el museo. En algún momento empezamos a hablar de hacer exposiciones de los pintores que él manejaba en el museo, y cuando vi la pintura del Güero dije, estábamos practicando ya. Como señalabas, fue después de la pandemia, y esto
es lo que en el libro hay un texto mío, más de carácter de crítico de artes plásticas, ustedes lo van a poder ver, porque se van a poder llevar el libro regalado. Me interesa más contarles algo que sucedió después de la exposición, o estaba sucediendo durante la exposición, que es que la pandemia nos agarró de sorpresa a todos y, bueno, fue tremendo. Ahora, aunque la vemos retrospectivamente, ya se nos olvida la dimensión del problema. Yo realmente no tuve ningún familiar que falleciera, y nos encerraron. Y eso fue un golpe para la economía, la industria, la vida cotidiana, la educación, la cultura, el libro. Las librerías cerraron, uno solo podía comprar libros por internet o comprarlos digitales, ocurrió, sin embargo, una cosa paradójica. El libro actualmente es un objeto en desuso por la competencia del soporte digital. Mis alumnos de la Fundación para las Letras Mexicanas, por más que les insisto que lean en papel, lo que llevan es una tablet, un teléfono, y leen en digital, ¿sí? Yo no puedo, yo soy en ese sentido nativo no digital o viejito. Entonces, sí, me llamó la atención algo que provocó la pandemia, indirectamente, que es que la presencia del libro volvió a estar en nuestro imaginario por un camino muy curioso. ¿Cuál fue el camino curioso? La televisión, inventada en los años 50 y popularizada en los años 60, fue el gran enemigo del libro, porque ocupaba el tiempo libre de las personas que antes podían leer o escuchar música o oír radio, y la televisión se volvió algo omnipresente en las familias mexicanas. Uno podía pasar por las ciudades de cartón cuando salía de México rumbo a Hidalgo y era un bosque de antenas, ¿verdad? Había una cantidad de televisiones en los lugares, ahora ya no hay antenas, ahora hay la señal digital, pero el libro, que era un elemento de educación y de cultura, y que a la gente que escribía y leía se le admiraba, empezó a ser una cosa muy distinta. Y yo decía, si uno ve a un chavo de 20 años en un café leyendo un libro, uno piensa, pobrecito, no tiene computadora o no tiene novia, porque si tuviera novia, pues, y la computadora estaría con la computadora encendida o platicando con una novia. Bueno, de pronto en la televisión el libro empezó a aparecer, porque la gente, los profesores daban clases desde su casa, los noticieros ocurrían desde casa del conductor, se entrevistaba a la gente en sus estudios y tenían libros. En el librero que estaba en la casa había libros. Sí. Y entonces la gente empezó otra vez a valorar el libro de una manera indirecta. Donde me convencí de eso, no sé si tú lo llegaste a ver. El museo está aquí en Pino Suárez, yo vivo en Donceles, muy cerca afortunadamente, y todos los días pasaba por el Palacio de Hierro, y un día me encontré con los aparadores con libros. O sea, la moda tenía en el fondo un telón simulado de libros. Y yo dije, el libro está otra vez presente entre nosotros. Está otra vez siendo parte de nuestro imaginario social. Y al ver la pintura del Güero, lo que hay es una presencia evidente del libro.
Ustedes ven este cartel que anuncia la feria. Este fue el suplemento que salió en la jornada anunciando la feria en su inicio. El cuadro de Güero Ramos, donde pinta la feria del libro, hará 6 años, 7 años. En 2012, o sea, hace 12 años, este cuadro es de la feria del libro de hace 12 años, lo pinta y 12 años después, ese cuadro es la imagen de la feria. Bueno, es muy diciente de eso que antes describí anecdóticamente. El libro va a estar presente de nuevo, esperemos que por cierta duración y cierta permanencia, antes de que el libro desaparezca, porque los que hacen pronósticos dicen que dentro de 100 años no va a haber libros en papel. Yo no estoy tan seguro. Sí, yo no estoy tan seguro porque los libros minianos de la Edad Media tardaron 300 años en desaparecer cuando se inventó la imprenta. ¿Sí? O sea, los cambios de mentalidades tardan mucho, son lentos. Y además, eso es lo que yo he sostenido como ensayista y gente que reflexiona sobre el libro, no es lo mismo leer en un soporte electrónico que leer un libro. Como no es lo mismo pasearse por una tienda de tablets y teléfonos que pasearse por la calle de Donceles, aquí cerca, donde hay las librerías de viejo, que también son el ámbito de estos cuadros de Ramos. Es decir, el libro tiene un peso, ocupa espacio, huele, es polvoso, pesa, estorba. Yo siempre digo, mira, yo con el temblor del 17 tuve que dejar mi casa porque el edificio quedó inhabitable y tengo 500 cajas de libros metidas en una bodega porque no he encontrado un lugar un lugar al cual pasarme y volver a poner mi biblioteca en libreros. Y ustedes dicen 500 cajas ocupan la mitad de este salón, o sea, ocupan un espacio brutal. Y además, si alguno de ustedes se ha cambiado con libros, sabe lo que es cargar las cajas. Entonces, el libro tiene su escrito físico en papel, pero tiene unas enormes ventajas. Lo puedes prestar, lo puedes releer, no se acaba. Ustedes se podrán dar cuenta por las reproducciones que están pasando en pantalla, que además el Güero tiene mucho oficio, porque pintar libros no es nada fácil. Sí, es muy curioso, pero es como las naturalezas muertas o como los paisajes, y sobre todo paisajes o naturalezas muertas que nos digan cosas. No sé si tú te acuerdas de este pintor norteamericano que daba cursos en la televisión, ¿sí?, de cómo pintar paisajes. Y entonces, ese pintor, resulta que veías el programa de televisión y decía, ahora les voy a enseñar cómo hacer un bosque nevado. Y en 20 minutos te pintaba un bosque nevado. Y si tú lo intentabas hacer, acababas batido de pintura, lo que pintabas parecía una lasaña de vegetariana. En fin, no, ese Bocros, se llama. Sí, Bocros. Ese pintor, yo decidí ver quién era. Resultó que era un importante pintor griego abstracto. Es curioso, ¿no? Él pintaba cuadros abstractos, los que exhibía en galería. Esto era una demostración de su oficio. Y los cuadros eran malísimos, los abstractos no. Los paisajes didácticos para aprender a hacer eran los cursis. ¿Sí? ¿Cómo conseguir lo que consigue la pintura del Güero? Que es que sintamos que recorremos estos pasillos o que podemos dirigirnos a uno de esos libreros y tomar uno de los libros hasta leerlos. Woody Allen
imaginó la Rosa Púrpura del Cairo, esa fantasía donde nos podemos meter en una película. Otros artistas, escritores, cineastas, también han imaginado, teatreros, han imaginado que nos podemos meter dentro de un cuadro. Exactamente. Y por ejemplo, hay una película muy bonita que se llama La hipótesis del cuadro robado, de un cineasta chileno, donde un personaje que va cada semana a visitar el museo descubre un día que el cuadro que más le gusta ha desaparecido del suelo. Se ha escapado del cuadro. Y dice, ¿cómo puede ser posible esto? ¿No? El cuadro está ahí. Bueno, pues eso es la presencia del libro en los cuadros del Güero Blanco. Están presentes materialmente con una enorme calidad con una enorme corporalidad. ¿Sí? Y eso se debe al oficio, al talento, y ya si nos ponemos a echar guayabazos, al genio del pintor. No hablo más de la pintura escrita, porque ustedes van a poder leer mi texto en el catálogo y prefiero pasarle ya la palabra al artista para que él nos platique de su pintura. Bueno, aquí lo tenemos, podemos seguir platicando un poco más. Pues bueno, muchísimas gracias primero a todos por su presencia. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome, ¿no? Por el gran cobijo de la exposición maravillosa del Museo de la Ciudad de México. Y sí, como bien decías, al menos en particular esta serie ya tiene 12, 13 años, y voy por 2 años más, ¿no? de la serie, la trascendencia del libro. Y bueno, y con el oficio, pues tengo ya prácticamente cerca de los 22 años. Soy egresado de la UNAM, me siento muy orgulloso de estar aquí, ¿no? Es el alma mater, ¿no? Estudié aquí en la Academia San Carlos, también muy cerquita de aquí. Y tuve justo ese contacto con esta cultura académica, esta cultura con mucho oficio, y después tuve la fortuna de poder tener como otro tipo de educación, ¿no? Otro tipo de enfoques de cultura que me permitieron también acercarme a una cultura quizás un poco más contemporánea, moderna, y eso me ha permitido pues, poder jugar sobre todo con mi oficio. Yo preparé un texto como buen pintor, porque a veces luego las palabras no se me dan tan bien. Voy a leer solo un poquito para dar un contexto y luego quiero retomar un poco esto que tú acabas de mencionar, todo esto que acabas de decir, que creo que es el meollo del asunto de por qué estamos reunidos aquí, ¿no? De la importancia del libro como un bien material e inmaterial también. Entonces, bueno, hay dos razones principales por las cuales yo estoy como muy contento, muy emotivo de estar aquí. Y una es pues, pues, reconocimiento, ¿no? Solo lo puedo llamar así, este reconocimiento que me da la universidad, que me da la Feria del Libro, de ser la imagen gráfica, la imagen digital de esta edición, 45ª edición. Y pues me llena de mucho orgullo poder estar al frente de una empresa tan loable, ¿no? Desde 1980 se lleva a cabo esta feria de manera prácticamente ininterrumpida, hasta por las cuestiones de la pandemia, pero bueno, ya tiene un tiempo. Entonces, uno es hablar y agradecer por este reconocimiento y decir que, bueno, el Palacio y la feria fueron una inspiración para mi cultura catedral de libros hace 12 años, en el 2012. La idea surge de esta combinación entre arte, ciencia y cultura, porque ustedes deben saber que el Palacio de Minería, ¿no? Edificado por Manuel González, un estilo muy clásico, pues ha albergado distintas pues como
con facultades, pero básicamente ha estado aquí en ingeniería, ¿sí? Y pues en ello hay mucha, digamos, como mucha experiencia en cuanto a la metalurgia, la ingeniería, la ciencia está presente en este edificio, la cultura, en la parte de la arquitectura, ¿no? En la parte de los libros, y pues la estética y la belleza, ¿no? Aquí vemos están los lectores llenos también de obras artísticas, de colegas pintores también. Y bueno, esta combinación de arte, ciencia y cultura es el pretexto de mi pintura. La pieza, para que se den una idea, para aquellos que no han podido verla, tiene un tamaño de 1,90 m por 1,50 m, que debe ser pues, la altura como de la imagen, un poquito menos ancha. Es una pintura de buenas dimensiones. Y ello lo hice con la idea de realmente generar esta idea de majestuosidad en el espectador, ¿sí? Para mí, esta majestuosidad de la arquitectura y la literatura es lo que quise capturar en la pieza. Por eso tiene estos colores como dorados, amarillos, ¿no? Esta presencia fulgurante de la luz, ¿no? Del sol, como justo una metáfora pictórica, ¿no? Donde la luz es la fuerza del conocimiento que se halla en estos mundos. Entonces, básicamente eso es un poquito lo que quiero hablar sobre la imagen, ¿no? Que es de la feria. Y otra razón muy importante es, les comentaba, voy a continuar un tiempo más la producción de este proyecto de librerías, porque pues, tuve bien la fortuna el año pasado de ser miembro del Sistema Nacional de Creadores con un proyecto que es la trascendencia del libro, ¿sí? Y por ello, bueno, quiero platicarles, darles solo un poquito de qué va el proyecto, que para no divagar tanto también, y luego voy a entrar a la plática más amplia. La trascendencia del libro es el título: pinturas de libro, librerías de viejo, bibliotecas y otros gabinetes. Esta idea de los aparadores es la idea del gabinete desde el campo de la cultura, ¿sí? Son estos lugares donde se guardan los tesoros, donde se pueden apreciar los tesoros que hacen de la sociedad fuerte e importante de su cultura. Comienzo con una cita. Emerson dijo que una biblioteca es un gabinete mágico en el que hay muchos espíritus hechizados y despiertan cuando los llamamos. Mientras no abrimos un libro, este libro, literalmente, geométricamente, es un volumen, una cosa entre cosas. Cuando los abrimos, cuando el libro da con su lector, ocurre el hecho estético. Esta es una cita de William Borges, que hace referencia a Ralph Waldo Emerson, ¿no? Escritor, filósofo norteamericano. Y es con la que yo abro mi proyecto, ¿no? Esa es la idea principal, como de pensar al libro como este objeto material, este cuerpo geométrico, como un espacio que tiene una estética, y este objeto que es como un acto mágico, ¿no? Es una especie como de teletransportador, ¿no? Y eso yo lo digo de manera como muy banal. Digo, hay muchos escritores que han hablado de ello de manera mucho más puntual. Es un teletransportador, te lleva a épocas distintas, a lugares distintos. Siempre se los he dicho, y piénsenlo así, platicamos todo el tiempo incluso con muertos, con mucha gente que ya no está entre nosotros. Ya estamos platicando con ellos hasta altas horas de la noche, ¿no? En las madrugadas, en las tardes. Pero bueno, esa es la parte de la magia del libro, ¿sí? Ahora bien, ante la cultura de la información y el conocimiento digital, el libro en su materialidad no desapareció como se pensaba a principios del siglo XXI. Todo lo contrario, hoy en día el libro está más presente que nunca y sigue aportando el conocimiento y entendimiento de buena parte de la cultura contemporánea. Ya sea enlazada en una biblioteca pública o perdido en alguna estantería privada, el libro sigue cautivando nuestra atención e imaginación. Con sus imágenes explícitas o jeroglíficos abstractos, este gabinete mágico, como lo llamó Emerson, en su cualidad ontológica, nos permite vislumbrar más allá de lo tangible y cual acto de magia
podemos recrear otros mundos, situarnos en otras épocas, dialogar con otras personas. Es lo que les he comentado, ¿no? Esta condición del libro como objeto transformador de espacios y objetos metanarrativos es el eje principal de mi producción presente y de la producción que ya tengo hace años. Ustedes vean cómo ha cambiado el palacio, ¿no? Está lleno de libros. O sea, el libro hace una incidencia física también sobre nosotros, ¿no? ¿Cuántas peleas no ha habido donde se arrojan libros? Yo tengo una anécdota que una vez, pensando en esta importancia del libro como un objeto físico, hace un par de años, una amiga que trabajaba en la atención de las penitenciarías del país nos platicaba algunas anécdotas al interior de las cárceles del país, y una de ellas que para mí fue fascinante en torno a esto era que en aquella noche nos platicó cómo a su vez a ella le decía, ¿no? También, cuando algunos reclusos se sentían amenazados, que sabían que les iban a hacer daño, que sabían que los querían lastimar, literalmente que sabían que los querían acuchillar, se amarraban libros por la noche del torso para poder dormir. Se cubrían con la cinta la cinta canela, o sea, se robaban los libros de las bibliotecas y a hacerse unos escudos humanos para poder dormir. Esta idea que vino a mi mente en ese momento, pues digo, sigue dando vueltas por ahí. El cuadro no lo resuelto, espero algún día poder resolver una escena como esa, pero es pensar en este libro, ¿no? Este libro que tiene este poder de salvar las vidas, ¿no? Haciendo alusión a este mismo campo en las cárceles, por ejemplo, pues sabemos que para bien o para mal la Biblia sigue siendo un salvavidas para mucha gente, ¿no? Entonces la lectura, más allá de la ideología que tenga, esa lectura pues salva vidas. Cuando yo inicié esta serie, les comentaba, estoy aquí en la academia, regresé, coloqué mi estudio durante un tiempo en la calle de la República de Chile, a las espaldas de Santo Domingo, y comencé de nuevo como a deambular y me encontré de golpe con las librerías de Viejo. Y para mí las librerías de Viejo no eran más que un paisaje encerrado, eran un desbordamiento de luces, de colores, de olores. Vayan, si no han ido, entren a las librerías de Viejo, huelen, ¿no? Huelen a pesado, huelen, no sé, huelen a la madera, la humedad, ¿no? Historias, memoria. Y todo eso me desbordó. Yo de inicio soy paisajista, fui formado como paisajista, aunque pinto todo tipo de cosas, pero siempre me he clavado como en esa parte de la pintura del paisaje. Y en ese sentido, pues bueno, yo empecé con estas aproximaciones como de paisajista, como de estar casi ahí parado, viendo, escribiendo, pero después, al darme cuenta que este objeto tenía esta facultad camaleónica de que al abrirlo podía ver como muchos más paisajes y ver más cosas, comencé a atender a esas voces propias del libro, ¿no? Que me hablaban de un autor, que me hablaban de una época, que me hablaban de un suceso histórico, que me hablaban de una ficción inclusive. Y a partir de eso, pues bueno, la serie de las librerías, ¿no? Se ha ido acrecentando en estas tónicas, donde ya no solo es el espacio, digamos, natural, el espacio cotidiano, sino que se ha revestido de lecturas, de poesía, ¿no? Incluso dentro de la propia cultura, ¿sí? He estado haciendo este ejercicio, quizás de manera todavía un poco torpe, pero intentándolo, este ejercicio donde pueda comulgar la labor poética, la labor de la literatura con la labor visual, ¿no? Porque en un principio para mí no hay diferencia, ¿no? Yo me di cuenta que en este carácter metanarrativo, piensen ustedes, cuando vemos un árbol en una pintura, pues no hay un árbol, en realidad no lo hay, ¿no? Lo que hay es aceite y pigmento. Y cuando vemos y leemos un libro, pues solo hay tinta, ¿no? Jeroglíficos, garabatos,
no hay un cielo, no está ese cielo que está encima de nosotros, ¿no? Son el mundo de la representación, ¿no? Ambos pertenecen a ese mundo, y en ese intersticio entre ambos es donde yo he estado como últimamente jugando, ¿no? En un ir y venir, y he cargado ya escenas como un poquito más simbólicas, surrealistas, anecdóticas. ¿Por qué? Porque justo el mundo de la literatura, el mundo de la poesía, el mundo del canto, el mundo del habla, ¿no? Está lleno de eso. No hay ninguna restricción, y yo he podido tomar desde la palabra de un autor, el título de un libro, no sé, algún acontecimiento en torno al mismo libro como tal, pensando por ejemplo en los autos de fe. He estado realizando una serie sobre los autos de fe. Para los que no sepan qué es un auto de fe, son quemas de libros. Piénsense, por ejemplo, en la Santa Inquisición haciendo una cacería de libros, por ejemplo, o piénsense en los nazis, ¿no? El partido nazi haciendo una cacería y una quema de libros, o piénsense últimamente también en la quema de libros de Harry Potter y de Asterix también por ahí, ¿no? No es algo que esté lejos de nosotros, sigue siendo el libro también en este objeto ya de manera inmaterial, pues un mundo de ideas, ¿no? Hay críticos que coinciden, que para la época nazi era muy fuerte, que decían que primero queman los libros y luego queman a la gente, porque los libros son las ideas de la gente. Entonces, ese es el poder del libro, ese es el poder del cual yo me he estado agarrando bien a bien, como para poder alimentar mi pintura. Mi pintura, que desde mi experiencia más cotidiana, no tan especializada, he intentado aproximarme. Este cuadro, por ejemplo, del perro, es muy divertido porque hace referencia un poco a la idea del buen salvaje de Rousseau. Entonces, de pronto los cuadros comienzan a adquirir como ese carácter también de lectura, y es una lectura visual. Y pues bueno, en ese sentido, pues creo que esto es buen infinito. Y pues bueno, hasta aquí me gustaría. Antes de abrirlo a alguien que quiera preguntar una cosa o reclamarnos algo, quiero mencionar que la cultura mexicana no tiene frecuentemente presencia del libro en el cuadro. Sí puede tener presencias literarias, digamos, Gironella y los trabajos del volcán, poemas de nuestro Kafka, Javier Villorrutia, gran poeta de sus viviendas, pero no hay una tradición. Hay uno muy famoso, eso sí, de Hermenegildo Bustos, donde están una alacena con cuadros, y curiosamente se llama Naturaleza Muerta. En la cultura del juego, como nuestra realidad contemporánea, espero no equivocarme, el libro está recuperando presencia y por lo tanto recuperando trascendencia. Esa teoría del libro que pintaste hace 12 años, un sábado a las 5 de la tarde, esto era como una estación de metro en Oramilco. Era una cantidad de gente, y esa cantidad de gente a mí particularmente me hacía no venir a la calle, porque me engentaba. La palabra engentar es muy preciso. Entonces me ataba tan rápido que no podía ir a buscar libros. Eso es lo que el Güero transmite en sus pinturas de las librerías de los cielos, donde tú vas a pescar. ¿Sí? La palabra que se utiliza es esa, pescar, ¿no? En el stand de novela, el propio poeta hace una que te llama la atención el título, que es un escritor que no conoces, ves el precio, 10 pesos, dices, pues venga, ¿no? Si no me gusta tu sopa boiler, y sin embargo, esa pesca milagrosa, ¿sí?, acaba siendo muy formativa y adquiriendo una trascendencia. Por eso me dio un enorme gusto que el cuadro de Ramos Fuera, La
imagen de esta feria y me dio mucho gusto que se presentara el libro en el marco del evento. Dices que es el 44. Bueno, vamos, ya va para cumplir medio siglo. Entonces sí es un evento que hay que defender, que ojalá se conserve y yo creo que el libro va a seguir estando presente, por lo tanto teniendo trascendencia. No sé si alguien quiera preguntar algo, tenemos todavía tiempo para algunas preguntas o comentarios. De su hermano Israel. Entonces ella me invitó hace rato, yo salí de mi trabajo y me dijo, te espero en la feria del libro, pero me llevé una gran sorpresa porque pues yo me he dedicado a organizar la bibliografía antigua del país y me he llevado una gran sorpresa, saber que usted ha tomado el libro como su motivo de creación. Estoy asombradísima y más feliz porque nos ha regalado este libro. Estoy más feliz. Entonces le agradezco mucho. Último comentario: Dostoyevsky, cuando estaba en Siberia, que fue condenado preso allá, lo único que pedía eran libros. No pedía agua, no pedía comida, no pedía ni para taparse. Lo que le pedía a su familia eran libros. Con eso podemos concluir la presentación de la trascendencia del libro y felicitar a Álvaro Ramos por su pintura y agradecerles su presencia aquí y agradecerles a la feria la hospitalidad que tuvieron con esta publicación. Muchísimas gracias.